Aquí comienza el espacio exclusivo del Frente Amplio. Con comentarios, informes, noticias, actividades. Renovar siempre los sueños. En el espacio exclusivo del Frente Amplio, la profesora Nelly de Agostini realiza una semblanza sobre la figura de Aníbal Zampayo. Paysandú recuerda esta semana a uno de sus hijos directos, don Aníbal Zampayo Arrastúe, nacido un 6 de agosto de 1926. Hijo de padres trabajadores rurales, su niñez transcurrió entre el ámbito rural y nuestra ciudad, recostada sobre el río, que inspiró parte de su cancionero. Con 7 años le pidió a su maestro Alberto Carbone que le enseñara a tocar la guitarra. Muy pocos años después, el joven Aníbal ya integraba sus primeros grupos, un trío con los hermanos Melane y un conjunto de 12 guitarras y un contrabajo llamado Los Fulgores, con el que debutó en el Teatro Florencio Sánchez. En la década del 40 recorrió Uruguay, el litoral argentino, el sur de Brasil, Bolivia y Paraguay con diferentes proyectos. A Paraguay llegó con los hermanos Arroyo y ahí, decía Aníbal, aprendió a entrelazar los primeros arpegios en el telar armonioso del arpa, el instrumento que se convirtió en su sello artístico. Fue representante oficial de Paraguay, estuvo indocumentado en Brasil, cantó en radios importantes y en circos de pueblos, viajó en primera clase, pero también encima de troncos de algún flete forestal. Alguna vez dijo que esta época estuvo motivada simplemente por el gusto de conocer, pero lo indudable es que fueron experiencias que lo enriquecieron y le dieron sustento a su música, porque se empapó de los orígenes, las variantes y las motivaciones de la música de raíz guaraní, música que ya había conocido en su niñez a través de su tío Ramón. Pero sobre todo en esta época vivió en carne propia la experiencia de vida de los personajes que protagonizan sus canciones. En la década del 50 continuó recorriendo la cuenca del Plata, grabó sus primeras canciones y comenzó a ser reconocido en Argentina, donde formó parte del boom del folclore, un fenómeno de difusión masiva del género que se originó, entre varias causas, por la expansión de los medios de comunicación. En la conflictiva década del 60, Zampayo ya era una figura reconocida en la región, con una amplia inserción en el litoral argentino-uruguayo, estrechamente relacionado a otras personalidades entrañables de la música del litoral. En 1963 recibió el disco de oro al mejor compositor de Argentina y Uruguay, y al año siguiente estuvo vinculado a la fundación del ya mítico Festival Nacional de Folclore de Cosquín. A medida que avanzaba la década, el contexto social y político del continente influenció cada vez más su obra, que transitó de lo testimonial a lo decididamente político. Las referencias al río y a los personajes locales dan paso a los héroes revolucionarios, los mártires y el canto de protesta. En 1970 el sello Clave editó José Artigas, Aurora, lucha y ocaso del protector de los pueblos libres, cantata realizada con el grupo Los Montaraces. Es una obra que, si bien responde a su admiración por Artigas, es imposible no asociarla al contexto de la época. Aníbal, con su peculiar sentido del humor, recordaba una anécdota de su participación en el Festival de Cosquín de 1969. En plena dictadura argentina, tenía asignados 2 bloques de actuación en el horario central de una de las noches. Pero antes de subir al escenario, un funcionario encargado le preguntó qué era lo que iba a cantar. Una milonga, le respondió, pero ante la insistencia le advirtió que cuando la escuchara lo iba a saber. Era Bea Patrón. Su segunda entrada en escena le fue impedida y fue la última vez que actuó en Cosquín. En 1972 fue detenido en Paysandú tras una creciente militancia en el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Se convirtió en otro cantor prohibido,
pero a diferencia de aquellos que afrontaron el exilio, debió soportar 8 años de cárcel. Sin embargo, siguió componiendo. Decía que componía más que nada con el pensamiento. Había que tener memoria para ir haciendo las coplas y mantenerlas ahí. En 1980 se produjo su liberación, vinculada también a presiones internacionales. Sin embargo, siguió siendo un artista silenciado, hasta que un día cruzó a Brasil por el Chuy y solicitó apoyo para refugiarse en Suecia. Del verde litoral a la nieve, sin escalas, dice Daniel Machín. En Europa no paró de viajar y cantar por los 5 continentes. Motivado por el fin de la dictadura, regresó al país y estrenó esta nueva etapa en su tierra con 2 obras de sugestivos títulos: su autobiografía, El canto elegido, y el disco Patria, ambos de 1985. En su repertorio nunca faltaron las milongas, las polcas, las rancheras, los gatos ni las chamarras, pero fue en las litoraleñas, las guaranías, los sobrepasos e incluso los chamamés, ritmos de marcada ascendencia guaraní, en los que se movió con extrema soltura. Río de los pájaros, Quillóroro, Garzas viajeras, El río no es solo eso, Vea patrón, Canción de verano y remos, El pescador y la cañera, son algunas de sus canciones que fueron interpretadas por una larga lista que hoy se acrecienta de destacados y reconocidos músicos. Aníbal fue músico, escritor e investigador, pero sobre todas las cosas fue un hombre consustanciado con su entorno. Del pueblo, decía, he recogido todo lo que escribo y a él se lo devuelvo hecho música y poesía. Creemos que al recordar a Aníbal Zampayo no se puede dejar de recordar a su esposa Estela, compañera inseparable de Aníbal, una gran mujer que enfrentó todas las etapas de su vida, las buenas y las malas, que luchó por sus hijos Selva y Tabaré, este último trágicamente fallecido, en la 12ª semana de homenajes y recuerdos de esta figura emblemática de Paysandú. Tampoco dejar de reconocer a quienes impulsaron la creación del grupo Zampayeros, que ha contribuido a difundir, a hacer conocer, a instalarlo en las nuevas generaciones y mantener viva en la sociedad sanducera la memoria de Aníbal. Yo vengo de aquel tiempo, de los antiguos pájaros, de los que abrieron surcos en el cielo del canto, de pródigas dulzuras traigo un sueño encordado. Abrí sus alas, los impulsé al espacio, y fue un plumón de trinos, el hueco de mi mano. Vibraron en el agua de los sonoros cántaros, fueron heridos con grillos maltratados, mordazas de silencio, quisieron acallarlos. No hay flecha que detenga el vuelo de esos pájaros. Para vos, Chichividiella, astilla de bandoneón, este gato que son chispas de mi propio corazón. ¡Que venga la segunda! Con una verde rama le humedecí los labios y junto a flor de río fueronse aguas abajo, doliéndome en el pecho los hice trillo largo. Manos de greda, pupilas de cigarro y una espiral de estrellas los verticalizaron. Fueron de luna en luna haciéndose vaqueanos, de selva en selva, de la montaña al llano, que soy el canto libre latinoamericano. Por sobre las fronteras el vuelo de mis pájaros. Este fue el espacio exclusivo del Frente Amplio.
Volveremos dentro de una semana por esta misma radio.